Invito a abrir vuestra Biblia en Juan capítulo 3. Retomamos por donde lo dejamos el domingo pasado y estamos estudiando en este capítulo 3 del 1 al 21, versículo del 1 al 21, en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, el maestro de Israel, acerca de una verdad crucial que toda persona necesita experimentar para ser salvo. Aquel que es salvo ha experimentado un nuevo nacimiento, y esta es la verdad que Jesús enseña a Nicodemo y que él necesita conocer para abandonar todo esfuerzo de salvarse por sus propios méritos y por sus propias obras. Y aún el nuevo nacimiento sigue siendo una verdad crucial para nosotros, porque Dios ha salvado, salva y salvará a los pecadores por medio del nuevo nacimiento. Es una verdad que sigue siendo crucial para nuestra actitud ante la realidad de que Dios nos ha salvado, que es Dios quien salva a los pecadores y que lo hace por medio del nuevo nacimiento. Así que en el capítulo 3 del versículo 1 al 21 encontramos 11 características de este nuevo nacimiento. El domingo pasado ya hablamos de las dos primeras. El nuevo nacimiento es la obra inicial que experimentamos para ser salvos. Es la característica del nuevo nacimiento, la obra que Dios inicia en el pecador para salvarlo. Y mira lo que dice ahí, el capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para entrar y ver el reino de Dios, pertenecer al reino de Dios, es necesario que todo comience por el nuevo nacimiento. Así que dijimos que el nuevo nacimiento es la obra inicial y es la que produce la fe. Dios hace nacer de nuevo al que está muerto espiritualmente y por medio de ese nuevo nacimiento lo capacita para creer, para relacionarse con Dios, para creer su palabra y para obedecer su palabra. Así que aquellos que creen lo han hecho porque han nacido de nuevo. Y míralo que eso está claro en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, solamente como recordatorio. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y no es el resultado de creer el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento trae como resultado la fe que continuamente estamos creyendo en Jesús como el Cristo. Así que el que es nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Ese es el orden natural que Dios realiza en la salvación. En segundo lugar, vimos que esta obra es sobrenatural. Es un nuevo nacimiento que se realiza por una obra sobrenatural que experimentan aquellos que Dios salva. Porque Jesús le dice ahí, en el capítulo 3, versículo 3, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ellos habían visto las señales que Jesús había hecho y creían que estaban capacitados para ver el reino de Dios en esas señales. Y Jesús les dijo, para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo responde Nicodemo? Dice el versículo 4, observa ahí tu Biblia. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y lo que Nicodemo está diciendo es que esto no es natural, esto no es posible. Ningún ser humano puede hacer esto, volver a nacer, como tú estás diciendo. Y efectivamente, eso es lo que Jesús decía. Que esto es una obra sobrenatural. No hay capacidad en el hombre para realizarla. Es necesario que el Dios que creó todas las cosas traiga vida al muerto espiritual. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 que Dios, aquel que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Es decir, el poder de Dios que creó la luz de donde no existía es el mismo poder de Dios que hace que resplandezca en nuestros corazones el conocimiento de Dios en la faz de Cristo. Esta es la obra del nuevo nacimiento.
una obra sobrenatural semejante a la creación misma. En tercer lugar, vamos a continuar viendo las características del nuevo nacimiento que nos mueven a confiar en el poder de Dios y alabarle por su misericordia. La tercera característica que vemos en este pasaje es que el nuevo nacimiento, escucha, es la obra purificadora que experimentamos para ser salvos. El nuevo nacimiento implica que es una obra de purificación, porque no solamente no teníamos vida, sino que estábamos manchados, sino que estábamos afectados por el pecado. Así que el nuevo nacimiento no solamente trae vida, sino que limpia y purifica aquello que está manchado por el pecado. Mira lo que dice el versículo 5. Jesús respondió a lo que Nicodemo había dicho: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los fariseos estaban familiarizados con esto de lavarse, de purificarse, de estar limpio. Es más, ¿qué significa fariseo? La palabra fariseo. Ya lo dijimos hace tiempo estudiando este pasaje. La palabra fariseo es apartado. Y el concepto de apartado es que ellos están apartados de todos los que son impuros, porque ellos se reconocían a ellos puros, limpios. ¿Por qué eran limpios ellos? Bueno, confiaban en que cumpliendo los ritos de purificación, por ejemplo, se lavaban las manos 7 veces antes de comer, y ellos purificaban todo lo que hacían y se alejaban de todo lo inmundo, pensando que el hombre se contamina de lo que hay fuera. Y recuerda que ese no es el principio verdadero. Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Eso contamina al hombre. Y Nicodemo necesita saber que el nuevo nacimiento no es solamente una obra sobrenatural, no es solamente la obra inicial, sino que es la obra de purificación verdadera. Es la única manera en la que el corazón del hombre afectado por el pecado puede ser purificado, puede ser limpiado. Y por eso Jesús explica a Nicodemo con otras palabras cómo es el nuevo nacimiento. Y ahí sustituye el nacer de nuevo por esa realidad doble, inseparable, nacer del agua y del Espíritu. Y esa referencia a nacer del agua se refiere a lo que Ezequiel 36, 25 al 27 se refiere, que Dios purificará a su pueblo y lo hará limpiándolo con agua. Y dice ahí, Ezequiel 36, 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Así que eso es lo que Nicodemo necesitaba recordar. Él no ignoraba este pasaje de Ezequiel 36. Más bien él la conocía, pero lo manipulaban para mostrar que ellos podrían limpiarse por sí mismos. Y Nicodemo y todos nosotros necesitamos recordar que solo Dios puede limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad por medio de la obra purificadora en el nuevo nacimiento. Job 9, versículo 30, dijo así Job: si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, ¿qué pasaría? Dice Job. Continúa Job diciendo: aún así me hundirías en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. Por esfuerzo mayor que yo pueda aplicar o producto pueda aplicar a mi propia vida, no hay nada que yo pueda hacer para quitar mi pecado, para quitar de mí aquello que es aborrecible delante de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Si Nicodemo no recordara a Ezequiel ni recordara a Job, posiblemente recordara Jeremías 2:22, cuando él dice: aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. O Jeremías capítulo 13, versículo 23, algo más figurado, más ilustrativo. Por si no nos hemos enterado, Dios dice: ¿puede el etíope mudar su piel? La respuesta es no.
Continúa diciendo, ¿puede el leopardo quitar sus manchas? La respuesta es no. Eso es natural en él, es intrínseco en él. Así que como es imposible que esto pueda suceder, que el etíope pueda mudar su piel o el leopardo pueda quitar sus manchas, que es una identidad de su naturaleza, esta es la conclusión de Dios. Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? ¿La respuesta cuál sería? No, no podemos dejar de hacer lo que hacemos mal porque está en nuestra propia naturaleza. Y eso es lo que Jesús decía en esta conversación con Nicodemo. Mira ahí en Juan capítulo 3, versículo 19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. ¿Y por qué? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Así que no es solamente que no podemos quitar la mancha que tenemos, sino que además no queremos ser expuestos a la realidad de que estamos manchados. Así que el nuevo nacimiento, Jesús le dice que es la verdadera obra purificadora y que sucede en aquellos que Dios salva. Es Dios quien anunció a Israel esta obra purificadora. Acompáñame a Isaías capítulo 1. Dios anuncia a Israel por medio del profeta Isaías que serían limpiados de su escoria, que serían limpiados de sus pecados, pero no por medio de lejía, no por medio de agua con gas, no por medio de ningún esfuerzo humano. Ellos serían limpiados por Dios mismo. Dice ahí Isaías 1, versículo 25. También volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Y lo que está diciendo es que es Dios quien hará esta obra de limpieza. Y ahí la comparación es como cuando se limpia algo con lejía y queda purificado. No va a usar lejía literalmente, sino que la limpieza que Dios realiza es tan profunda y eficaz como cuando usamos lejía para limpiar una mancha. Así que Jesús le dijo a Nicodemo que lo que Dios mismo había dicho que iba a hacer, Dios lo está haciendo por medio del nuevo nacimiento. Y esto mismo se lo enseñó el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Recuerda en Juan 13 lo que pasó? ¿Te acuerdas o no? Vamos a Juan 13 para recordar en nuestra mente que lo que Jesús enseñó a Nicodemo ya lo estaba enseñando y lo volvió a enseñar repetidamente, en este caso a los discípulos. Ahí en el versículo 8, Jesús está lavando los pies a los discípulos. Juan 13, versículo 8, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Y a qué se refiere Jesús? ¿Que no va a tener parte con él si no le lava los pies literalmente? No. Lo que Jesús le está confrontando a Pedro es que si él no está dispuesto a reconocer que solo Cristo lo puede limpiar de la maldad y el pecado que está en él, si él no reconoce la necesidad de ser limpiado y que solo Cristo lo puede limpiar, entonces no tiene parte con él. Entonces Pedro recapacita y dice, bueno, esto está en juego, yo quiero tener todo con él. Y dice el versículo 9, entonces Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Este es el sentido de Pedro, de decir, no, yo quiero formar parte de ti en todo, así que límpiame, y límpiame no solamente los pies, sino completamente la mano y la cabeza. Así que Pedro, de nuevo, es corregido por la enseñanza de Jesús, mostrándole esa limpieza inicial que todo creyente recibe en el nuevo nacimiento. Y obsérvalo, está ahí en el versículo 10. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Esta es la parte de la comparación, de la ilustración. Alguien que se ha bañado, cuando sale de casa y vuelve, no necesita bañarse de nuevo, está limpio. Lo que necesita es limpiarse aquello que se ha ensuciado, y son los pies por el camino en aquella época. Entonces Jesús viene a aplicar el principio
a Pedro y le dice, y vosotros, ¿qué dice ahí? Estáis limpios. Y se refiere a una limpieza inicial. Se refiere a la limpieza del bañarse, diferente a la de la limpieza de los pies. Ya hemos sido limpiados, ya ellos han sido limpiados, ellos están limpios. ¿Todos? ¿Qué dice el texto? Pero no todos. ¿Y ahí se refiere a quién? Bueno, versículo 11 lo vemos ahí claramente, porque Jesús sabía que le iba a entregar, y eso se refería que sabía quién le iba a entregar, que era quién. Bueno, parecería que sería Pedro el que le iba a entregar, porque además sería el que lo va a negar 3 veces. Aparentemente parecería Pedro el que podría entregarle, el que no está limpio, el que no se ha enterado todavía, pero no. Jesús está diciendo que Dios salva a los pecadores por el nuevo nacimiento, los limpia y continúan necesitando ser limpiados de su diario vivir, de los pecados que seguimos cometiendo, pero pone a un lado a aquel que aparenta ser un no limpio, pero que en realidad no está limpio. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay otra respuesta que esta. Porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Puede aparentar lo que quiera aparentar, pero ese que iba a entregar a Jesús no había nacido de nuevo. Así que el nuevo nacimiento nos muestra que es la obra purificadora de Dios al limpiar al pecador, al santificarlo y al capacitarlo para cumplir la palabra de Dios y vivir en obediencia y continuar arrepintiéndose cuando comete un pecado en su vida. Ese es el punto que veremos más adelante, que Juan dice que aquel que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. Claro que peca, pero no puede seguir pecando sin arrepentirse porque es un nacido de Dios. La obra del nuevo nacimiento es la obra de la purificación. Míralo también en Tito capítulo 3. Pablo se lo enseña a Tito como anciano de una iglesia. Ahí está Tito teniendo que pastorear una congregación, teniendo que reconocer ancianos plurales en esa iglesia en Creta y teniendo que enfrentar los falsos maestros y falsas aplicaciones de esa falsa doctrina en la vida de los miembros de la congregación. Y al final le habla acerca de la importancia de saber quién salva y cómo Dios salva. Y ahí dice el capítulo 3, versículo 4, empecemos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Lo has leído bien, ¿verdad? ¿Quién salva? Él salva a los pecadores por medio de su bondad, gracias a su amor, habiendo manifestado en Cristo Jesús la obra. Y dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No nos salvó porque lo merecíamos, porque no hemos hecho obras justas delante de Dios, merecedoras de la salvación, sino que Él nos salvó conforme a su, ¿qué? ¿Qué dice el texto bíblico? Conforme a su misericordia. Conforme a la misericordia de, en lugar de darnos el mal que merecíamos, Él nos da el bien que no merecemos. Y la misericordia de Dios es la fuente de la salvación. ¿Y por medio del qué? ¿Qué dice ahí? Del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que la regeneración es una palabra que nos muestra el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento nos ha limpiado, nos ha lavado para que podamos vivir una vida de santidad progresiva y nos ha quitado la mancha que estaba sobre nosotros y la culpa que nos hacía ser enemigos de Dios. Así que el Señor Jesús describe el medio por el cual Dios nos salvó conforme a su misericordia y lo hace por medio de la obra del nuevo nacimiento, que es la obra del lavamiento. Nicodemo y todos los hombres necesitamos saber que somos incapaces de limpiarnos de nuestra maldad. Esa maldad que nos condena, esa maldad que nos hace ser merecedores del castigo eterno. Así que nuestro cimiento está corrompido, lo que nace de la carne es carne corrompida. Es necesario que seamos nacidos de nuevo
y seamos nacidos de una simiente no corrompida, sino una simiente incorruptible. Mira lo que dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribe esa verdad que tuvo que aprender por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos los unos a los otros entrañablemente con corazón puro, y ahí está observando que hay purificación de nuestras almas, un corazón puro, pero que viene como resultado ¿de qué? Versículo 23, ya que, o puesto que, pues habéis nacido de nuevo. Habéis nacido de nuevo y esa limpieza que sucedió en el nuevo nacimiento os capacita, os lleva a desear seguir siendo limpiados, seguir comprometidos con nuestra purificación, porque necesitamos continuar siendo expuestos a la palabra de Dios. Dice, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, esta es una simiente que está manchada. Y no solamente manchada, sino que puede mancharse. Una simiente manchada y que puede mancharse. Sino que habéis nacido de nuevo de una simiente que es, ¿cómo? Incorruptible, sin mancha, pura, limpia, perfecta. ¿Cuál es esa simiente? Lo dice ahí, es decir, habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. Esa es la simiente que hace nacer al pecador, que está muerto en sus pecados y está manchado por sus pecados, es por medio de la palabra pura que nosotros podemos nacer de nuevo y ser purificados. Esa es la palabra que vive y que permanece para siempre. Mira en Primera de Juan, un poquito más adelante en estas páginas. Primera de Juan nos muestra que de nuevo esta realidad. Necesitamos ser lavados por Dios, por la sangre de Cristo, en nuestra unión con Cristo, en su muerte y resurrección. Y además, no solamente en un momento inicial en nuestro nuevo nacimiento, sino progresivamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, y ese Él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, si sabéis que Él es justo, el Trino Dios es justo. Sabéis también que todo el que hace justicia es ¿qué? Es nacido de Él. Así que, ¿qué es antes? ¿Hacer justicia o nacer de Él? Lo que se caracteriza de alguien que nace de Dios es que hace justicia como resultado. No podemos nacer de nuevo por nuestra justicia, sino que hemos nacido de nuevo por la justicia de Él, para que ahora nosotros podamos hacer ¿qué? Capacitados para vivir en la justicia. La justicia, esa palabra justicia significa recto. Algo que es recto conforme a la ley de Dios. Es como cuando tú tomas un nivel, tú tomas una guía. Ese nivel es la referencia para toda la edificación, para que todo esté recto. La justicia es lo que Dios ha determinado que es justo. La voluntad de Dios es justa, es recta, no se desvía. Y para que nosotros podamos vivir en la rectitud que Dios ha determinado, lo que ha tenido que suceder ha sido un nuevo nacimiento en base a la justicia de Cristo. Para que podamos seguir viviendo en esa justicia progresivamente y para que no vivamos en el pecado, como dice el capítulo 3. Mira en Primera de Juan, esta misma carta donde estamos, en el capítulo 3, versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Cuántos de los que han nacido de Dios practican el pecado, según el versículo? ¿Cuántos? Algunos sí, otros no. Esa es la doctrina de la perfección, la doctrina que enseña que un verdadero creyente puede llegar a ser perfecto sin pecado. Eso no es una doctrina bíblica. Juan no está aquí diciendo que el que ha nacido de Dios no peca nunca absolutamente y es perfecto, porque va en contra de otras enseñanzas de la Escritura que nos muestran que hasta que no seamos librados de este cuerpo, de esta carne, por ejemplo, Romanos capítulo 7, y dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Y esa es la realidad de un creyente que desea dejar el pecado, abandonar el pecado,
pero que sabe que solo sucederá cuando seamos llevados a la presencia de Dios. Así que aquí Juan no está diciendo que el nacido de Dios es perfecto, sin pecado, no. Lo que está diciendo es que ninguno que es nacido de Dios practica en su vida un patrón de pecado como cuando antes no había nacido de Dios. No practica en su vida el pecado de tal manera en que disfruta de ese pecado, se deleita del pecado y se aleja de todo lo que le confronte con su pecado. Y además niega que haya pecado, niega que eso ofenda a Dios, niega que eso tenga merecedor del castigo, sino que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado de ese modo. Así que los que hemos nacido de Dios, por la gracia que Él ha tenido con nosotros, se caracteriza nuestra vida, ¿por qué? Porque deseamos vivir en la justicia y no practicar el pecado como antes hacíamos. Y dice ahí la razón, porque la simiente de Dios permanece en Él. Es una obra permanente de purificación y limpieza que nos lleva a desear vivir en la justicia y a no pecar como antes vivíamos. Así que termina el versículo diciendo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y lo que se refiere ahí entonces de nuevo es, y no puede pecar como un patrón de vida, como antes sucedía, antes de haber nacido de nuevo. Así que todo el que ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, de una simiente de Dios que permanece en él y que lo capacita para no practicar el pecado como antes de haber nacido de nuevo. No persevera en el pecado, sino que persevera en la santificación progresiva en su vida. Claro que esto confronta nuestra vida. Claro que si estamos viviendo bajo la gracia y menospreciamos las consecuencias de nuestro pecado, como creyentes, y justificamos nuestro pecado y no acudimos a Cristo en su gracia suficiente para ayudarnos en la lucha con el pecado, sino que nos aferramos a la gracia para justificar el pecado, entonces hay razón para entender que es posible que nosotros estemos abusando de la gracia de Dios simplemente y no hayamos entendido el Evangelio. O es posible que la palabra que ahora se está predicando confronte tu vida de tal modo que te arrepientas delante de Dios en este momento. A decir, este pecado que estoy justificando y que pienso que como Dios ya me lo ha perdonado y no tengo que abandonarlo, este pecado ofende a Dios, afecta mi relación con Él, entonces debo arrepentirme, confesar mi pecado y que el Señor me limpie de toda maldad. Mira el capítulo 1 de esta carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es una limpieza continua. Continuamente nos limpia. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es que hemos reconocido que tenemos pecado y que eso afecta nuestra relación con Dios. Si confesamos entonces nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y ¿para qué? Limpiarnos de toda maldad. Esa es la vida continua del creyente. En el nuevo nacimiento hemos sido limpiados, pero en nuestra vida cotidiana necesitamos seguir siendo limpiados. Y si menospreciamos esta realidad, la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que el nuevo nacimiento es la obra que Dios realiza en el hombre pecador que no solamente está muerto, sino ensuciado por su pecado. Hasta tal punto es esto necesario que ya en el Antiguo Testamento el salmista está cantando y escribiendo una alabanza, más bien una oración al Señor, reconociendo esa necesidad de ser limpiado. Acompáñame al Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51 es uno de los salmos que debemos aprendernos de memoria.
de tantas veces que lo leemos y lo oramos. De tantas veces que leemos y oramos este salmo, deberíamos sabérnoslo de memoria. Porque no hay día en que podamos pasar sin lo que el salmo dice. No hay día tan perfecto que la gracia de Dios no sea necesaria. Y no hay día tan terrible que la gracia de Dios no sea suficiente. Y el salmista lo sabe y dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Que el Señor quiera que esta sea nuestra oración. Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Es el pecado por el cual Cristo murió en la cruz para librarme de la condenación y de la esclavitud del pecado. Y ahora, Señor, te ruego que me limpie más y más. Como dice el versículo 2, lávame por completo, lávame más y más. Continuamente, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que el nuevo nacimiento es la obra inicial, es la obra sobrenatural, es la obra purificadora. En cuarto lugar, el nuevo nacimiento es la obra trinitaria. Es la obra trinitaria. Es la obra que Dios realiza participando las tres personas de la Trinidad o de la triunidad de manera conjunta, compenetrada. Y empezamos por el texto que lo estamos leyendo, Juan capítulo 3. Ahí en esa conversación Jesús le muestra que el nuevo nacimiento es una obra realizada por Dios, pero hay un énfasis, y es que esa obra es realizada por el trino Dios, por la triunidad que hay en Dios. Un solo Dios en esencia, que existe eternamente en tres personas, que cada una de ellas es Dios y que cada uno de ellos tiene una función coordinada y perfecta. Dice ahí en el versículo 5, lo hemos leído, Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una referencia clara a la obra de ¿quién? Del Espíritu, ese es el Espíritu de Dios. Es el nacimiento por el Espíritu de Dios. Mira en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la obra de salvación en la que el nuevo nacimiento es el inicio y esencial para creer, para entrar en el reino de Dios, para ser salvo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo quien está actuando para que nuestro nuevo nacimiento pueda ser una realidad. El Espíritu Santo no puede hacer nacer de nuevo si no es por medio de la obra que Cristo realizó a nuestro favor. Y si el Padre no hubiera mandado al Hijo, el Hijo no hubiera vivido una vida perfecta, no hubiera muerto en nuestro lugar y hubiera resucitado venciendo a la muerte. Así que no tendríamos vida en nosotros, una vida espiritual, una vida eterna por medio del Espíritu Santo si no hubiera sido por la obra del Padre y del Hijo. Recuerda que en el capítulo 1, versículo 13, Juan empieza introduciendo este evangelio diciendo que los que les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, los que creen en su nombre, no nacieron de voluntad de carne, de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? Voluntad de Dios. Y a él se refiere concretamente a Dios Padre, en contraste a lo que el resto del capítulo está hablando acerca del Verbo, pero no solamente sabemos que Dios Padre está actuando, sino que el Hijo y el Espíritu Santo continúan dando vida. Mira Juan 5, versículo 21. Un poquito más adelante, el evangelista Juan escribe movido por el Espíritu Santo para reafirmar esta realidad de que nadie puede recibir vida si no es por medio del Hijo. Pero observa, versículo 21, Juan 5, 21, que dice ahí el Señor Jesucristo, que está mostrando que Él tiene la misma capacidad del Padre.
Dice el versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que ¿Él qué? A los que Él quiere. Él tiene poder en sí mismo, el mismo poder que el Padre tiene. Y el Padre tiene poder para dar vida a los muertos. Yo tengo el mismo poder en mí mismo, por mí mismo, para dar vida a los que yo quiero, que son precisamente los que el Padre también quiere y escogió. Pero observa que en el versículo 18 los judíos procuraban matarles con más intensidad, ¿verdad? ¿Por qué? Mira el versículo 18. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo violaba el día de reposo, eso iba en contra de su enseñanza, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. ¿Y eso qué significaba? Haciéndose a sí mismo Dios. Así que Jesús está diciendo, yo soy Dios. En su forma de hablar, todos sin duda entienden lo que Jesús dice. Por eso lo quieren apedrear más todavía, porque le llama a Dios como su propio Padre, y eso lo convierte a Él como Dios. Y Jesús insiste en esta igualdad. Él continúa en esta igualdad. Versículo 19, por eso Jesús respondiendo le decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta si no le ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Por qué? Porque Él está insistiendo en eso. El Padre y yo somos iguales. El Padre y yo somos iguales en esencia. Él tiene poder para pasar al pecador de muerte a vida, un poder exclusivo del Trino Dios, y el Hijo tiene poder para hacer nacer a los que Él quiere. Y no solamente como la niña, ¿verdad? Hemos leído en Marcos 5 esa niña, de la hija de Jairo, que estaba dormida o muerta. Estaba muerta literalmente, estaba figuradamente dormida en el sentido de que Dios tiene poder para hacerla resucitar. Para nosotros está muerta porque no podemos resucitarla, pero para Dios está dormida porque en el momento que Dios quiera la va a resucitar. ¿Y qué necesitó Jesús para hacer eso? Solamente querer, porque poder tenía, porque Él es Dios. Y eso ilustraba el poder que tiene para dar vida. Igualmente que ilustraba que Él es Dios y puede perdonar los pecados, y lo ilustró diciéndole al cojo, cojo, tus pecados son perdonados. Y decían, oye, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y pues para que sepáis que tengo poder para perdonar los pecados, ahora le voy a decir al cojo que se levante y lo voy a curar. Y eso fue lo que sucedió. Eso demostró que de igual manera tenía poder para levantar al cojo y sanarlo, también era Dios para poder perdonar sus pecados. Así que el nuevo nacimiento nos muestra que es una obra trinitaria porque Dios está involucrado, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Mira el capítulo 6 de este Evangelio de Juan, versículo 63. Un evangelio con énfasis trinitario es este. Juan está insistiendo en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia. Son iguales en esencia. Y dice ahí en el capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién está involucrado ahí para dar vida? ¿Quién? En primer lugar, el Espíritu, ¿verdad? Obsérvalo conmigo. El Espíritu es el que da vida. ¿Pero quién está involucrado también? Él mismo. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que Cristo está involucrado, el Espíritu Santo está involucrado por medio del poder que ellos tienen como Dios mismo. Y esto es lo que Pablo también predicaba. Mira en 2 Corintios capítulo 3. Pablo continúa predicando esta realidad y dice ahí en el capítulo 3, versículo 6, predicando el Evangelio. Él lo hace confiando en el poder del Espíritu Santo para dar vida a aquellos que el Padre escogió y por aquellos por los cuales el Hijo murió y resucitó. Dice 2 Corintios 3, versículo 6. ¿Lo tenéis ahí? 2 Corintios 3, versículo 6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Es decir, Él nos ha hecho capaces para ser siervos suyos, para predicar el Evangelio del nuevo pacto, no de la letra, no predicamos el cumplimiento de la ley,
a eso se refiere. No el nuevo pacto de la letra, sino el nuevo pacto del Espíritu. Porque la letra mata. Es decir, la ley no ha sido dada para dar vida, sino la ley mata, nos demuestra que estamos muertos. Pero ¿quién da vida? ¿Qué dice ahí? Pablo predica el Evangelio sabiendo que es el Espíritu el que da vida. Así que Él nos ha capacitado para predicar el Evangelio confiando en que es el Espíritu el que da vida. Así que ese es el nuevo nacimiento, la obra del Trino Dios dando vida al pecador. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo da vida eterna al que está muerto espiritualmente. Es una obra inicial, es una obra sobrenatural, es una obra purificadora y trinitaria. En quinto lugar, el nuevo nacimiento es una obra bíblica. Esto es importante, esto es importante. El nuevo nacimiento es una doctrina bíblica, no es una doctrina de hombres. El nuevo nacimiento es una doctrina enseñada por Dios, no inventada por los teólogos, no inventada por nadie en la Reforma, ningún teólogo que le salió de su mente. Esta verdad proviene de Dios y está en todas las Escrituras. No tenemos tiempo ahora para pasar por todas las referencias, pero si pones atención en tu lectura devocional cada día, vas a ver cómo el nuevo nacimiento es una doctrina bíblica. En primer lugar, Jesús se lo dice a Nicodemo. Veamos de nuevo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Jesús le dice a Nicodemo que esta es una doctrina bíblica. Le dice ahí en el versículo 5, de nuevo le dice, Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 10 dice lo siguiente, escucha, Jesús respondió y le dijo, porque Nicodemo le había dicho, ¿cómo puede ser esto? ¿Verdad? Él solamente tenía palabras de incredulidad. ¿Cómo puede ser esto? Y en el versículo 10 Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Observa que Jesús, a la incredulidad de Nicodemo, lo confronta ¿con qué? Con su conocimiento, con su papel en la nación. Él es ¿quién? No cualquier maestro, Él es el maestro de Israel. ¿Y tú siendo el maestro de Israel no entiendes esto? La cuestión es que por el conocimiento que Nicodemo tiene de la ley de Dios, del Antiguo Testamento, es un conocimiento suficiente para entender que este nuevo nacimiento no es algo nuevo. No es una doctrina nueva. No es algo que Jesús se saca de la manga. No es algo que los teólogos se sacan de la manga. Es algo que ya está enseñado en lo que Nicodemo conocía. Es decir, con el conocimiento que tú ya tienes del Antiguo Testamento, tienes información suficiente acerca de esta necesidad de nacer de nuevo. Y esa referencia tiene que ver con el agua del Espíritu, ¿verdad? No vamos a repetirlo, pero cuando le dice, os es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿a qué está evocando Jesús? ¿Qué le está mostrando el Señor Jesús a Nicodemo? Un texto claro de Ezequiel 36. Una verdad ya enseñada en esa parte en Ezequiel 36. Pero quisiera señalar por lo menos un par de lugares donde vemos esto en el Antiguo Testamento. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio es escrito por Moisés, movido por el Espíritu Santo. Él escribió el Pentateuco, recuerda, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y lo escribe antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida, preparando a Israel para tomar posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Así que cuando lea el Pentateuco, el motivo principal de esa lectura es capacitar y preparar a Israel para tomar posesión de la tierra. Así que les recuerda a Israel cómo Dios había prometido a Abraham cosas que él había cumplido y que él sigue siendo fiel y poderoso para cumplirlos con ellos y contigo hoy. Deuteronomio capítulo 29 dice el versículo 1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Hay 2 pactos ahí, ¿verdad? Entonces, el primer pacto
en cronología es el último que se nombra aquí, el pacto de Oreb. Y ese fue el pacto que hicieron ¿quién? Sus padres. Hicieron un pacto con Dios. Ese pacto se basaba en que se comprometían a obedecer la ley de Dios. Se comprometían a dar testimonio de la santidad de Dios. Entonces, Moisés, en este momento, en el capítulo 29, es el tercer sermón que hace delante del pueblo de Israel pocos meses antes de entrar a tomar la tierra prometida en conquista. Este es el tercer sermón y empieza en el capítulo 29 y es un sermón que vuelve pretende restaurar el compromiso, el pacto con la segunda generación delante de Dios. Vuestros padres no hicieron eso, pero este es el pacto que ahora Dios hace con vosotros. Y mira lo que dice, y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: ¿habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón? Moisés les recuerda a ellos que ellos tenían una edad suficiente para acordarse de los poderes que Dios había mostrado en Egipto al librarlos de la esclavitud con esas plagas. Todos habéis visto esas señales de Dios. Mira lo que dice, continúa diciendo: a todos sus siervos y toda su tierra. Versículo 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Y ya no solamente en Egipto, sino a lo largo del caminar en los 40 años. ¿Qué le pasaron a los pies? ¿Se hincharon? El calzado, ¿cuántas veces tuvieron que cambiarlo? Su ropa, se gastaron en 40 años, que cuando tenían sed de una roca seca, salió agua de manantial. Que cuando querían carne, Él trajo codornices. Que cuando ellos querían pan, Él les trajo el alimento del maná. Que cuando ellos vieron la columna de nube y de fuego, vieron visiblemente la presencia de Dios con ellos. Dice ahí en el versículo 3, esas grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Versículo 4, pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tremendo. Porque ellos han visto el testimonio del poder de Dios, de la gloria de Dios. Pero a menos que Dios te dé el corazón para entenderlo y responder a esa gloria, simplemente va a salir de ellos rebelión, rebeldía. Y eso es lo que hubo en esta generación. Esta segunda generación continuó pecando como sus padres, y no como sus padres, sino peor que sus padres. Es decir, que por más señales que tú veas, que por más muestras del poder de Dios que tú puedas contemplar, o Dios te da un corazón para ver, entender y creer, o entonces somos responsables de nuestra rebeldía. Es lo que dice Pablo en Romanos 1, que los hombres reciben la ira de Dios manifestada desde el cielo porque retienen la verdad que Dios les muestra por medio de la creación, por medio de su pecado. Así que por medio del pecado nosotros vemos el poder de Dios y no lo creemos. Así que solo el nuevo nacimiento aplicado por Dios al hombre lo capacita para poder entender, reconocer la obra de Dios y responder con fe y alabanza. Lo hemos dicho en el Salmo 51, ¿verdad? ¿Deberíamos sabérnoslo? ¿Qué diría el versículo 5? He aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y no es suficiente con eso. El salmista quiere que Dios siga obrando en él. Y le pide lo siguiente, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El nuevo nacimiento es una doctrina bíblica. Está en todo lugar en la Escritura. La necesidad de nacer de nuevo por nuestros pecados y la obra soberana que solo Dios realiza para salvar y limpiar al pecador.
Así que el nuevo nacimiento no es una doctrina inventada por teólogos, ni Lutero, ni Calvino, ni nadie inventó esta doctrina, sino que Dios usó en momentos de la historia que esa doctrina alumbrara para confrontar el orgullo que el hombre estaba construyendo de manera religiosa también. Los apóstoles predicaron en el Nuevo Testamento esta enseñanza sin descanso, que es Dios quien salva a los pecadores. Hechos capítulo 15, versículo 8 dice: y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pablo está enseñando que la salvación de los judíos y de los gentiles se corresponde con el nuevo nacimiento, que Dios provee purificación por medio de la fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿eso qué significa? Que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son cambiadas o hechas. Son hechas nuevas por el poder de Dios en la nueva creación, en el nuevo nacimiento. Así que el nuevo nacimiento, hermanos, es una doctrina revelada por Dios en su palabra que debe ser comprendida y recordada a menos que nuestro corazón responda con incredulidad, lo cual es señal de no haber nacido de nuevo. Si rechazas el nuevo nacimiento, muestras que no has nacido de nuevo y que necesitas nacer de nuevo. Y terminamos en sexto lugar. El nuevo nacimiento es una obra espiritual y no voy a dedicar mucho tiempo más porque ya en otras predicaciones lo hemos hecho en este punto. Es una obra espiritual. Es una obra que no se enfatiza en lo estético de fuera, sino que es un cambio radical, profundo, interno, espiritual, que solo Dios puede realizar por el Espíritu Santo, que cambia el problema desde la raíz. Y la raíz del problema no está fuera, está dentro. Eso es lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Juan 3, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Juan 3, versículo 6. En esa conversación. Lo sabemos, estamos aprendiéndonos de memoria esta conversación. Lo que es nacido de la carne viene con el mismo problema, produce el mismo problema, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es lo que Jesús está enfatizando. Que la obra es una obra radical, profunda, no un cambio externo. El nuevo nacimiento sucede en el corazón del hombre, en su ser interior, en la parte inmaterial. Lo que está contaminado, lo que afecta radicalmente al hombre, es el corazón, de donde surge el pecado y es el corazón que Dios cambia. Romanos 8, versículos 10 y 11, repite esta enseñanza. Y Pablo está aquí enseñando acerca de cómo Dios salva a los pecadores y en este énfasis es la obra del Espíritu Santo demostrando y asegurando que somos hijos de Dios. Versículo 9, Romanos 8, 9 al 11. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Estamos en el Espíritu? Sí, es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Cuándo sucede eso? No en un segundo bautismo, como muchos enseñan, en el momento, en el instante de la conversión, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene, nos hace nacer de nuevo, nos da vida eterna y habita en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, observa ahí cómo es el Espíritu Santo es, en el versículo 9, tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. El tal no es de Él. Y si Cristo está en vosotros, ¿cómo puede estar Cristo en nosotros? Por medio del Espíritu de Cristo. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y observa que ahí hay una realidad pasada, presente y futura. Versículo 9. Esto es lo que ha sucedido, que estáis en el Espíritu. El Espíritu ha estado en vosotros y habéis nacido de nuevo. Versículo 10. Está en el presente. Cristo
por medio de su Espíritu, está en vosotros. Y versículo 11, aquel que levantó a Cristo de los muertos también nos levantará a nosotros en el futuro. Pero ya en el presente ha habido un cambio radical en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y es la realidad del nuevo nacimiento, asegurada y confirmada, que somos hijos de Dios y que seremos resucitados para su gloria, tan cierto como Cristo resucitó. Así que el nuevo nacimiento es la obra espiritual de Dios por el cual el muerto espiritual ahora vive para tener una comunión perfecta con el Padre por medio de la justicia, de la vida de Cristo. Ahora podemos reconocer su grandeza, ahora podemos alabarle por la gratitud de su gracia y de su amor. Si Dios quiere, continuaremos el domingo que viene con el resto de características de este nuevo nacimiento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. De otra manera no podríamos saber cómo tú salvas a los pecadores. Y Señor, gracias por habernos hecho nacer de nuevo, habernos dado la vida que está en tu Hijo, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir para tu gloria, vivir confrontando nuestro pecado, para que podamos vivir confesando nuestro pecado delante de ti. Señor, te pedimos también que nos ayude a predicar el Evangelio, confiando en el poder que tú tienes para hacer pasar de muerte a vida a aquellos que tú has escogido. Que seamos activos, que salgamos, que digamos que hay un Salvador, que es Cristo Jesús, el único que puede perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, limpiarnos de toda maldad y reconciliarnos contigo. Señor, que prediquemos el Evangelio confiados en que tú traerás vida a aquellos que tú has escogido salvar. Y por eso te alabamos, Señor, porque hemos sido salvados por tu gracia. No lo merecíamos, estábamos muertos igual que todos, ninguno estábamos de una manera más salvables que otros, todos estábamos corrompidos, pero ha sido por misericordia que nos has dado vida. Que vivamos esta vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén.